Hola a todos, quizá en medio del ajetreo de la vida todos necesitamos un lugar para respirar un poco. Y la historia de hoy, Ching-La, es el lugar. No es una historia de héroes valientes, tampoco es un romance dulce como en las películas. Es la historia de personas comunes, pero que se quieren con todo lo que tienen. Para Jeju, a su propia tormenta, él encontró a dos personas que le hicieron creer que la vida todavía puede ser hermosa. Y nosotros, quienes estamos leyendo esta historia, también podemos ver en ella un poco de nuestra propia vida dolor. Esperanza. Si esta historia te hace sonreír, aunque sea solo un poco, dale like para darle más fuerza a Ye para que él sepa que no está solo, y deja abajo un mensaje lleno de cariño. Te deseo un día tranquilo como la forma en que Huyen y Maya lograron calmar la tormenta en el corazón de Ye. La neblina de la mañana aún colgaba sobre el porche fina como una capa de tristeza que todavía no se había disipado. En la pequeña cocina, el vapor que salía de la olla hirviendo se mezclaba con la luz del amanecer, haciendo que todo se volviera borroso, casi como una escena empañada por la melancolía. El olor a jengibre, a sopa de arroz y a leña quemada se mezclaba en el aire cálido intenso, pero también difícil de tragar. Maya estaba sentada en el regazo de su madre, moviendo las piernas suavemente con los ojos grandes y redondos, fijos en la cama donde Ye yacía inmóvil. Su rostro aún mostraba rastros de sueño, pero la preocupación en su mirada era clara como el rocío. Su voz pequeña y temblorosa sonó como si temiera que hablar demasiado alto pudiera hacerle más daño a Ye. «Mamá, le duele mucho al tío Ye, yo lo quiero mucho». Huyen inclinó la cabeza. No respondió de inmediato. Solo apretó un poco más a su hija como si quisiera abrazar también ese miedo pequeño que la niña estaba cargando. Sus ojos se perdieron en algún punto distante sin mirar directamente el fuego que crepitaba frente a ella, pero escuchándolo como si fuera el eco de sus propios latidos inquietos, tensos, llenos de culpa. Había visto mucho dolor antes, pero nunca algo que la asustara tanto como esto. El humo de la cocina se enredaba en su cabello dejándole un tono gris tenue. No dijo nada porque cualquier palabra en ese momento se desharía como el humo. Entonces de repente, ¡ah! Un grito de dolor vino desde la cama desgarrando la calma frágil del amanecer. Los palillos en la mano de Huyen cayeron al suelo. Se levantó de golpe, abrazó a Maya con fuerza por puro instinto y corrió hacia la cama. «Hermano, ¿te duele mucho?» Su voz sonaba tan asustada que parecía quebrarse. Sus manos temblaban tanto que al posarlas sobre el hombro de Ye, podía sentir su propio corazón golpeando con violencia. Maya también corrió con los ojos enrojecidos en cuestión de segundos. Ella agarró el brazo de Ye como si temiera que si lo soltaba, él pudiera desaparecer otra vez en la oscuridad como la noche anterior. «Tío Ye, no tengas más dolor, no te vayas, tengo miedo». Lágrimas calientes cayeron sobre la mano de Ye. Esta vez, lo que le apretó el pecho no fue el dolor físico. Ye respiró hondo con esfuerzo, alzó la mano y abrazó a Huyen no para apoyarse sino para tranquilizarla, para hacerle saber que seguía allí, que todavía respiraba, que no se rendiría. Se incorporó lentamente. El dolor le atravesó el cuerpo, pero lo soportó. Su cara se contrajo un instante, pero luego volvió a relajarse. Los moretones habían bajado un poco, tornándose amarillentos bajo la luz del sol, pero en sus ojos, más oscuros que cualquier marca en su piel, había una herida que nadie podía ver. Huyen le tocó el rostro la mano cálida y temblorosa. «No te esfuerces, no me asustes así otra vez». Ye guardó silencio, apretó su mano. Su mirada era lenta pero firme, más clara que cualquier palabra. Esta noche, lo que le hicieron no volvería a repetirse. Y si alguien creía que podía amenazar a Huyen y a Maya, tendría que enfrentarse a las consecuencias. Ye miró a las dos frente a él, una mujer frágil pero fuerte, y una niña inocente pero llena de cariño. Algo ardió en su pecho, no era solo dolor, era determinación, era fuego.
Era una promesa silenciosa. En su mente una frase resonó con fuerza. Yo no permitiré que nadie las dañe otra vez. Cueste lo que cueste, haré que paguen ante la ley. Incluso si tengo que darlo todo. Ye abrió los ojos, miró a Huyen un largo instante y luego sonrió suavemente, una sonrisa débil pero firme. Estoy bien, te lo prometo. Maya se secó las lágrimas y escondió la cara en su pecho. Huyen le apretó la mano con fuerza. En la cocina el fuego seguía crepitando, pero esta vez ese sonido ya no parecía miedo. Parecía una señal de otra llama la que ardía dentro del hombre frente a ellas. Una mañana tranquila, pero ya no la tranquilidad de ayer, y tampoco la tranquilidad del mañana. La pequeña casa seguía tibia con el calor de las personas, del fuego y de la sopa, pero dentro de Huyen había un frío difícil de describir. Ye se esforzó por incorporarse, apoyándose en el cabecero y comiendo unas cucharadas de sopa, solo para que Maya se sintiera tranquila. Él le sonrió, pero esa sonrisa apenas llegó a sus labios antes de desvanecerse. Nunca alcanzó sus ojos. Cada vez que intentaba moverse un poco, el dolor aparecía en su rostro como un relámpago breve, tan rápido que solo quien realmente prestara atención podría notarlo. Y la única que veía esos relámpagos era Huyen. La única que temblaba con cada punzada de dolor de él también era ella. En su corazón se acumulaban preguntas que no se atrevía a poner en palabras. ¿Qué me está ocultando la caída de anoche? No fue un accidente, pero ¿por qué tiene miedo de contarlo? ¿De qué tiene miedo o por quién teme? Huyen lo observó mucho tiempo, tanto que incluso ella temió que si miraba un poco más profundo, vería una respuesta que su corazón quizás no podría soportar. Los ojos de él eran los de alguien dispuesto a soportar dolor por otros. Los ojos de alguien que teme perder lo más importante de su vida. Y los ojos de un hombre que ya tomó una decisión peligrosa, algo que no quiere que ella sepa. Cuando llegó la hora de llevar a Maya al colegio, Huyen le puso la chaqueta a su hija y con la otra mano acomodó la manta sobre Ye en un gesto automático, lleno a la vez de cariño y de miedo. Maya corrió a abrazarlo con fuerza. «Tío Ye, me voy a la escuela». «Sí, cuando vuelva te voy a contar cosas para que ya no estés triste». Ye soltó una risa, que medio segundo después se convirtió en una mueca por el dolor que le recorrió la espalda. Maya, asustada, le acarició la mejilla con los ojos húmedos. Huyen tuvo que consolarla una y otra vez con todo su corazón temblando, hasta que por fin la niña aceptó salir. El camino hacia la escuela estaba inusualmente silencioso. Ni siquiera los pájaros cantaban como siempre. Maya agarraba la mano de su madre trotando con sus pasos pequeños, pero levantando la vista a ella a cada rato. «Mamá, el tío Ye se queda en casa esperándome, ¿verdad?» «Claro que sí, hija, él se queda en casa». Maya bajó la cabeza y murmuró suave como un soplo, pero no sé por qué siento como si tío Ye fuera a irse a algún lado. Huyen se detuvo de inmediato. Sus pies quedaron clavados en el camino de tierra. Su corazón falló un latido. «¿Por qué dices eso?» Maya negó con la cabeza con un miedo pequeño en los ojos. «No sé, pero anoche, cuando le dolía, él miró a mamá y a mí, como si tuviera miedo de alejarse de las dos». Huyen apretó con fuerza la mano diminuta de su hija. Dentro de ella, el miedo cayó a un nivel más profundo. Los niños a veces ven con claridad lo que los adultos intentan evitar. Dejó a Maya en la escuela. La maestra la recibió entre los brazos y la niña todavía miró hacia atrás hasta el último segundo. Huyen se quedó fuera de la reja mucho rato. El viento de la mañana golpeaba su cabello con una frialdad que se sentía como agua. No era el clima, era el presentimiento que se extendía por su cuerpo. Como si una mano invisible estuviera tirando de todo hacia algo oscuro. Algo que se acercaba, muy cerca. Huyen se dio la vuelta y empezó a caminar, pero a los pocos pasos se detuvo.
A su espalda se escuchaban risas de niños claras como la luz. Frente a ella, la casa donde un hombre estaba escondiendo su dolor, su miedo. Y la verdad, ella no lo entendía del todo, pero sabía una cosa: Jesse estaba preparando para algo peligroso, y no pensaba contárselo. De regreso a casa, cada paso de Huyen parecía volverse más pesado. El sonido de una moto pasando la hizo sobresaltarse. Un hombre parado en una esquina le provocó un instante de alerta. Nunca había estado tan inquieta. Nunca había sentido su intuición tan nítida y tan fría. Y cuando la puerta de la casa apareció frente a ella, el lugar donde Ye la estaba esperando, el corazón de Huyen se apretó con fuerza. Ya no era solo miedo de que él sufriera, ya no era solo cariño. Era el miedo de alguien que sabe que un tormenta se acerca, muy cerca, y que no será fácil atravesarla. Cuando Huyen abrió la puerta y entró en la casa, el ambiente ya no estaba tan pesado como cuando se había ido. La luz del sol había entrado en cada rincuel, cubriendo el suelo de madera vieja, con una claridad cálida como miel, haciendo que todo se viera más suave, más ligero. Y lo que hizo que su corazón se abriera un poco fue que Ye ya estaba despierto, caminando despacio por la casa. Aún le dolía. Ella lo notó en la manera en que intentaba mantener la espalda recta, en cómo contenía la respiración cada vez que cambiaba de postura. Pero claramente estaba mejor. Sus pasos eran mucho más firmes que la noche anterior. Antes de que Huyen pudiera decir algo, un ladrido rompió el silencio. ¡Guau, guau, guau! Bibi, el perrito de Maya, corrió hacia Ye como si acabara de encontrar un tesoro. Daba vueltas alrededor de sus piernas, moviendo la cola tan rápido que parecía un pequeño abanico. Ye se echó a reír y se agachó para acariciarlo. Esa inclinación le dolió un poco, pero su sonrisa era completa. Huyen lo observaba, sintiendo como si alguien hubiera colocado una cálida capa sobre su corazón. Luego salió al patio trasero para cuidar el pequeño huerto que llevaba días sin atender. El olor de la tierra húmeda mezclado con el aroma del jazmín flotaba en el aire. El sol de la mañana iluminaba su ropa y todo parecía una escena tranquila y serena. Mientras ella regaba con cuidado cada surco y arrancaba las pequeñas malas hierbas, escuchó los pasos de Ye detrás de ella. Él la seguía lento pero firme, apoyando la mano en el marco de madera para mantener el equilibrio. Bibi corría delante de él ladrando sin parar, como si quisiera anunciarle al mundo que su tío Ye estaba mejor. Huyen se giró. Sus ojos se encontraron bajo la luz del sol. Solo un instante, pero suficiente para que su corazón se ablandara. Ye sonrió. Esta vez una sonrisa sin esfuerzo, sin esconder nada. Solo la sonrisa de alguien que está realmente viviendo el momento. ¿Qué haces? Estoy regando las verduras. Estos días nadie las cuidó. Están tristes. Yo también estaba triste. Huyen soltó una risa suave, ligera como el viento. Ye se dejó llevar por ese instante, permitiendo que su corazón descansara un poco, algo raro para él, pero valioso. Se sentó en la vieja mesa de madera del porche, esa que siempre arreglaba cada vez que se tambaleaba. El sol cálido caía sobre sus hombros, sobre su pelo despeinado, sobre los moretones que ya habían cambiado del morado al amarillo. Cerró los ojos, respiró hondo como si quisiera guardar ese calor en el pecho. En el huerto, Huyen trabajaba con la tierra y las plantas verdes. Cada vez que levantaba la mirada veía a Ye, observándola con unos ojos tan cálidos y suaves que la hacían temblar por dentro. Pero esta vez no era una mirada temerosa, era la mirada de alguien que es feliz. En ese momento Ye sintió claramente algo que pensaba que no merecía. Dios le había dado algo precioso. Le había dado un hogar. Le había dado una mujer maravillosa, la que había pasado una noche entera preocupada por él, la que lloró por cada herida que él nunca contó por completo. Y también una niña maya con un corazón tan puro que a veces lo dejaba sin palabras. Ye abrió los ojos.
La luz reflejada los hacía brillar no por lágrimas, sino por gratitud. Él iba a compensarlo todo, iba a darlo todo para que ellas estuvieran bien, fuera lo que fuera, enfrentándose a quien fuera. Aunque tuviera que arrodillarse, luchar o soportar más dolor, lo haría. Por esta familia, por la mujer que cuidaba cada planta con tanto cariño. Por la niña que decía que con solo verlo sonreír, su día ya era feliz. Bibi ladró fuerte sacando a Ye de sus pensamientos. Saltó sobre su pierna, la frotó con la cabeza y luego corrió por el porche como invitándolo a seguirlo. Ye se levantó, apoyó las manos en la mesa, enderezó la postura y caminó hacia el huerto. Cada paso dejaba un poco del dolor atrás. Cada paso llenaba su pecho de más paz. Huyen lo vio y sonrió suavemente. Una sonrisa que Ye podría mirar toda la vida. El viento sopló. Las hojas se movieron. La luz brilló sobre la tierra. Y en aquella mañana, aparentemente normal, algo dulce llenó el aire, haciendo que todas las tormentas se apartaran un poco. Al menos por unos minutos. Al mediodía, Huyen estaba de pie en la cocina, moviéndose con rapidez, mientras volvía a sazonar la olla de sopa de Raungot y removía suavemente la sartén de carne caramelizada de color marrón brillante. Cada uno de sus movimientos era más cuidadoso de lo habitual, no por los platos, sino por quien los iba a comer. Quería que todo quedara bien tierno, fácil de tragar y lleno de sabor, para que Ye pudiera comer más. Ye estaba sentado en la pequeña mesa de madera fuera de la cocina, inclinando un poco la cabeza para mirarla. La luz del sol iluminaba su rostro, destacando los moretones que ya habían casi desaparecido, aunque sus ojos aún mostraban algo de cansancio. La manera en que la miraba era tan cálida que cada vez que Huyen sin querer giraba la cabeza, terminaba bajando la vista con torpeza. Bibi seguía corriendo alrededor de sus piernas de vez en cuando, saltando para pedir mimos, haciendo que Ye soltara risas suaves como el mismo sol. «No te sientes tan cerca del fuego, hace calor», le advirtió Huyen sin mirar atrás, pero con un tono sorprendentemente tierno. «No pasa nada, solo quiero mirarte un poco». La cuchara en la mano de Huyen se detuvo. Ella sabía que Ye lo decía en serio. Podía escuchar algo muy verdadero en sus palabras, y su corazón se estremeció suave como una brisa. Un rato después, cuando terminó de servir la comida, Huyen colocó cada plato sobre la mesa. Era una comida sencilla: un cuenco de sopa verde, un plato de carne caramelizada, un pequeño plato de tortilla dorada. Pero bajo la luz del mediodía todo parecía tan en paz que el mundo exterior casi dejaba de existir. «Siéntate, Ye, yo lo llevo. Tú aún estás dolorido», le reprochó suavemente. Ye se rió. «Ya estoy mejor. Si no me crees, mira». Trató de levantarse y caminó unos pasos con firmeza. Ya no estaba mareado como por la mañana. No había pasos largos ni pasos fallidos. Huyen lo miró y sus ojos se suavizaron con cada paso que él daba. La preocupación dentro de ella se fue disipando, dejando lugar a una calidez tranquila, como un campo bajo el sol del mediodía. «¿Ves? Puedo sentarme a comer donde corresponde», bromeó Ye. «Si te caes ahí mismo, a ver si te dejo tranquilo», respondió Huyen, y por primera vez desde la noche anterior, sonrió de verdad. Aquella sonrisa hizo que Ye se quedara quieto un segundo. Si la felicidad tuviera forma, seguramente se parecería a ese instante. Huyen tomó un pequeño trozo de tortilla y lo colocó en su cuenco. «Come despacio, empieza por lo que esté más blando». Ye la miró, luego miró su cuenco lleno de calor. Un calor de hogar, de cariño, de la madre y la hija que él quería proteger con todo lo que tenía. «Gracias», dijo en voz baja. «Si sigues dando las gracias así, la gente pensará que yo hice algo extraordinario. Para mí, ya lo es». Huyen levantó la mirada. Su corazón perdió un latido. Entre ellos, la ternura crecía sin ruido, sin prisa, extendiéndose en cada respiración.
Aquella tarde la luz cambió a un tono miel y cayó sobre el patio de ladrillo en largas franjas suaves. A lo lejos, la risa de los niños flotaba en el viento clara como campanillas de cristal. Huyen estaba tendiendo la ropa en el porche cuando vio a Maya correr desde el fondo del callejón, la mochila balanceándose detrás y el pelo totalmente despeinado por correr rápido. ¡Mamá! La vocecita de la niña sonó como un pajarito que encuentra de nuevo su nido. Pero lo que hizo que el corazón de Huyen se ablande no fue ese llamado. Fue lo que Maya llevaba en la mano, una florecita silvestre morada pequeñísima pero tan fresca como el sol. Tío D, ya llegué. Maya dejó caer la mochila al suelo y corrió directo hacia D, que estaba sentado en la silla de mimbre cerca de la puerta. Vivi, al escucharla, salió disparado ladrando de alegría. D levantó la mirada, y en ese instante sus ojos se iluminaron y se suavizaron como si todo el cansancio del día desapareciera de golpe. Maya se plantó frente a él jadeando por lo rápido que había corrido, pero levantando la flor bien alto, sonriendo con los ojos entrecerrados. «Tío D, esto es para usted». D miró la pequeña flor y luego el rostro radiante de Maya. Solo un segundo, pero algo dentro de su pecho se movió. Suave pero justo en el lugar más tierno. Recibió la flor con las dos manos con cuidado como si fuera un tesoro. Vaya. ¡Qué regalo tan bonito! Maya asintió energéticamente. Hoy la maestra nos llevó al jardín detrás de la clase. Vi esta flor tan linda y pensé que usted estaría contento si se la doy, porque ya está mejor. La inocencia de esas palabras le hizo arder la nariz a D. Sonrió una sonrisa completa, poco frecuente, más cálida que la luz de la tarde. Gracias, cielo. De verdad me alegra. Huyen observaba todo desde lejos y el corazón se le fue deshaciendo en suavidad. Aquella escena hizo que los temores que aún le quedaban después de la noche anterior se volvieran niebla ligera. Maya se quedó pensando un momento. Luego levantó los ojos brillantes. Tío D, esta noche me enseña matemáticas. Tengo tarea nueva, quiero que sea usted, porque usted me enseña muy divertido. D soltó una risa suave y le acarició la cabeza. Esta noche te enseño. Te lo prometo. ¿De verdad? Ah? Maya alargó la frase adorable y llena de ilusión. «De verdad», respondió él con firmeza. Maya se giró y lo abrazó rápido. Un abrazo pequeño, ligero, pero suficiente para hacer que el corazón de D se detuviera un instante. Vivi aprovechó para saltarle sobre las piernas como si reclamara su parte del abrazo, haciendo que ambos se rieran. Huyen se acercó. «Llegas a casa y te olvidas hasta de saludar a tu madre, hija mía». Maya corrió hacia ella y se le colgó del cuello un abrazo redondito y cálido, porque quería darle la flor a tío. «De primero, lo quiero mucho». Huyen miró a D y en esa mirada había tantas cosas que no necesitaban palabras. Gratitud, tranquilidad y un toque de felicidad suave. D también la miró y en sus ojos ya no quedaba ningún temor escondido, solo paz. Aquella tarde la pequeña familia reunida allí, simple, sincera, tenía una belleza capaz de calentarle el corazón a cualquiera que la viera. La luz del atardecer caía dorada sobre los tres y sobre el perrito. La casita se sentía tranquila de ese modo que solo quienes han pasado por tormentas saben valorar de verdad. Y de ese instante bastó para que pensara en silencio. Mientras ellos sigan sonriendo así, yo puedo cargar con todo el cielo. Dentro de la casa, la bombilla redonda colgada en el centro del techo emitía una luz cálida, haciendo que todo el cuarto se sintiera como un pequeño nido tranquilo. Maya estaba sentada en la mesa baja de madera con las piernitas cruzadas y sosteniendo un lápiz verde como si fuera un tesoro. Frente a ella, el cuaderno de matemáticas estaba abierto, lleno de letras torcidas y adorables.
Tío D, este ejercicio es muy difícil. Enséñeme. La niña empujó el cuaderno hacia él, su cara iluminada como una linterna. D se sentó a su lado recostándose suavemente en la silla. Se inclinó con cuidado porque el cuerpo aún le dolía, pero sus ojos estaban llenos de calma como si nada más importara aparte de la niña que lo miraba con tanta atención. A ver, este es fácil. Escucha. Tomó el lápiz, dibujó un círculo, luego un triángulo y señaló cada figura. Imagina que esto es tu pastel. Si quieres compartirlo conmigo y con tu mamá, ¿cómo lo harías? Maya pensó un momento, inclinó la cabeza y exclamó: repartirlo igual, una parte para cada uno. Exacto. En matemáticas es lo mismo. Solo tienes que dividir parejo. Maya sonrió feliz como si hubiera descubierto un secreto. A un lado, Huyen los observaba mientras sostenía una prenda que estaba cosiendo. La aguja subía y bajaba, pero en realidad era solo una excusa. Hacía rato que su mirada estaba puesta en D siguiendo cada gesto, revisando si le dolía algo o si se estaba esforzando demasiado. Pero lo que vio le suavizó el corazón. D se inclinaba para explicar, sonreía cada vez que Maya se equivocaba. Y le tocaba la nariz con cariño cada vez que acertaba, y Maya reía tanto que casi se caía de la silla. Aquel momento era tan sereno que Huyen deseó poder guardarlo para siempre. Un rato después, Maya resolvió un ejercicio complicado. Se levantó de golpe. «Mamá, me salió bien». Huyen dejó la prenda y se acercó. «A ver». Maya levantó el cuaderno con orgullo, los ojos brillando. Huyen le acarició la cabeza. «Muy bien». «¿Y quién te ayudó?» La niña abrazó a D por la cintura, rodeándolo con sus brazos pequeños. «El tío D, él me enseña mejor que nadie». D rió y le acarició la cabeza, inclinándose un poco, aunque una mueca de dolor le cruzó el rostro. Huyen lo notó y apoyó suavemente la mano sobre su hombro. «Si estás cansado, descansa un poco. No te fuerces». La frase fue suave, pero le calmó algo muy profundo. Él la miró, y sus ojos se encontraron bajo la luz cálida. No dijeron nada, pero entre los dos había una emoción tan tibia que por un instante el cuarto pareció quedarse en silencio. Maya los miró y sin entender del todo soltó una carcajada. «El tío, D quiere mucho a mamá y a mí». Los dos se quedaron quietos. Huyen se sonrojó y D se giró fingiendo revisar el cuaderno, aunque la sonrisa en la esquina de su boca lo delataba. El tiempo pasó suave. Maya siguió con la tarea cantando bajito. Huyen dobló la prenda con manos hábiles. D se levantó a estirar la espalda y volvió a sentarse para revisar los ejercicios. 3 personas, una mesa pequeña, una luz cálida. Esa casa, aunque sencilla, estaba llena de un calor que no se puede comprar. En ese instante, Maya tiró de la mano de D tío. «Mañana me enseña otra vez. Me encanta cuando usted me enseña». D miró a la niña, luego a Huyen, luego a toda la escena tranquila frente a él. Y sonrió. Una sonrisa de verdad. Una que Huyen llevaba mucho tiempo sin ver. «Te lo prometo, mañana y muchos días más». Maya lo abrazó de nuevo con fuerza. Huyen soltó una risa suave. La mirada de D hacia ambas era tan cálida que parecía capaz de curar hasta las heridas que aún no sanaban. Si hay algo en este mundo que vale la pena proteger, es este momento, este instante de paz de una pequeña familia.